Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos hoy, 23 de octubre, 4 de la tarde, hora colombiana, al webinar Calidad en Plásticos y Cauchos con equipos Givitre. Agradecemos a todos la participación, los que están en la plataforma Visiri, y para quienes no puedan asistir, pueden ver posteriormente el playback a través de Visiri. Entonces, bienvenidos, muchas gracias por su participación. En el día de hoy vamos a ver a Givitre con sus equipos. Primero que todo, pues vamos a indicar a qué corresponde Givitre. Es una compañía italiana especializada en la fabricación de equipos de alta tecnología para los sectores de plástico y caucho. Y adicionalmente tiene una gama de equipos que normalmente se requieren para pruebas especializadas de control de calidad, de investigación y desarrollo. Entonces, dicho esto, vamos a iniciar nuestra presentación. Por favor, me confirma si la pueden ver. Muchas gracias. Sí, es correctamente. Perfecto. Bueno, entonces, primero que todo, agradecemos su participación. Kiwi 3 está entre nuestros destacados como representaciones de GPA para el año 2024. Aquí pueden ver las otras representaciones de equipos, materiales, asistencia técnica y demás. En el caso de Kiwi 3, trabaja especialmente con equipos de alto desempeño basado en normas internacionales, tal como les comentaba, pero pruebas de calidad en plásticos y cauchos. Algunos de los equipos que más se utilizan pues son durómetros, reómetros, viscosímetros, densímetros y en general equipos para pruebas en cauchos, espumas, cables, plásticos y demás. Para posteriormente iremos desarrollando el tema y podemos mirar a qué corresponde cada cosa. Entonces, inicialmente el lema de Gibi 3, la calidad no se disputa, se mide. Es decir, no depende de un factor subjetivo de cada quien, de una indicación en la cual a mí me parece, o yo creo, o yo veo, o yo leo, sino que el equipo tiene la confiabilidad, la precisión para poder basarnos en los resultados que se obtengan y saber si cumplen o no un especificado y a su vez poder hacer la comparación con otros materiales en el desarrollo del trabajo industrial de control de calidad, en investigación y desarrollo o en la labor académica para poder tener unos resultados confiables y comparativos interlaboratorios. Primero que todo, miremos el tema de precisión. Cuando estamos hablando aquí de precisión, nos referimos a la capacidad de un instrumento para dar el mismo resultado en mediciones diferentes realizadas en las mismas condiciones. Es decir, a esto corresponde la precisión y es muy importante que se pueda mantener un equipo con la precisión requerida. Si el equipo, digamos, no tiene esas condiciones en las cuales pueda dar los resultados lo más cercanos entre unos y otros durante el tiempo, bajo las mismas condiciones, pues hay un tema que hay que revisar, que correspondería a la calibración, al mantenimiento del equipo o a las características del equipo desde el inicio. Vamos a detallar bastante esto porque es muy importante. O sea, no solo es definir la prueba, sino definir las condiciones de prueba, los requerimientos del equipo y adicionalmente qué es lo que debe cumplir para estar seguros, de acuerdo a una norma nacional o internacional, que se tiene el cumplimiento de la prueba y si no se tiene, tomar las acciones para el cumplimiento, que no sea por el equipo, sino por el proceso, por el material o por la mezcla o las características que se están tomando. Entonces esto es muy importante para evitar tomar errores, tener errores durante el desarrollo productivo. Adicionalmente, entonces tenemos que mirar el término calidad, que corresponde a la totalidad de funciones y características de un bien o servicio para tomar una medición. Es decir, cuando tenemos la tranquilidad que se ha realizado una buena medición, podemos
estar tranquilos de que la calidad del equipo, la calidad del material y la calidad de la decisión son correctas y vamos a evitar errores durante un lote, durante varios lotes o en el análisis de los resultados. Dentro de los equipos que mencionamos, para Gimitre están los durómetros. Entonces, para los durómetros son equipos utilizados para la medición de la dureza de los materiales. Normalmente se usan diferentes escalas. En el caso de metales, pues es una escala diferente a la Shore, pero para los materiales plásticos y cauchos que se usan normalmente en diferentes procesos industriales, se utiliza la escala Shore. Esta escala es una escala inicialmente subjetiva que se basaba en la indentación, en la entrada de una aguja, el tamaño y la profundidad en la cual entraba una aguja en un material, pero debido a tanta aplicación que tiene, pues se ha podido estandarizar y de esa manera se puede hacer comparaciones en diferentes materiales y en diferentes escalas. Entonces, esto normalmente se utiliza para polímeros y hay hasta 12 escalas, dependiendo de lo que se requiera. Obviamente, en la medida que hay mayor resistencia a la indentación, el material es más duro y el valor en la aguja va a indicar un valor superior. Cuando el número es bajo, entonces indica que hay menos resistencia y estamos hablando de materiales que son más blandos. Aquí vemos, por ejemplo, el durómetro, un durómetro manual, el cual se coloca sobre la muestra de control. Aquí tiene los materiales de referencia, se coloca sobre la muestra de control y puede indicar en dureza Chorá para PVC cauchos, B para cauchos, D para polietilenos, materiales duros, polipropilenos, o en la escala WO para cauchos suaves. Al colocar la muestra, entonces se coloca el durómetro y adicionalmente se definen los segundos, que por norma están 15 segundos, 30 segundos, da una lectura, en este caso, por ejemplo, aparece 81.5 y la escala Shore A. Ese valor es ligeramente diferente cuando se aplica eh, una, una medición, digamos que está basada en una pesa que permite pues mantener durante el tiempo de medición el, el material presionado y de esa manera se obtiene una lectura eh, un poco más estable. En la primera depende de la posición y la manera de hacer la prueba, pero en general deben ser cercanas y al final pues se pueden obtener los resultados muy confiables, dependiendo del tipo de durómetro manual o automático. Lo que no debe cambiar pues obviamente la escala, el rango de valor obtenido y mantener siempre el tiempo. Se acostumbra a utilizar normalmente un cronómetro para poder realizar la medición en los mismos tiempos. Aquí vemos al lado derecho la dureza Shore A, de una escala definida como A, la más usada para bandas elásticas, por ejemplo, 25 a 35, 50 para sellos de caucho, para neumáticos es 65, para suelas 70 a 80 y, por ejemplo, aquí para juntas tóricas, entonces hablamos de 70 a 90, para cables telefónicos 90, para gomas 100. Entonces, todos estos materiales bajo la misma escala, pues se están indicando diferentes aplicaciones, diferentes usos. Y la recomendación es que cada material debe tener un rango de aplicación para que pueda ser adecuado. Entonces, la dureza es una de las primeras pruebas que se determina y permite definir qué material estoy usando y qué resultado obtengo y si es adecuado. Obviamente, si es una manguera, no es lo mismo utilizar un tubo, un material rígido. En caso de material rígido, la escala más recomendada es Shore D, como le menciono aquí. Aquí podemos ver dos comparaciones. eh, son de
diferentes fuentes, pero que en definitiva muestran que hay relación que se puede aplicar entre chor A y chor D, que son utilizadas, en otros casos se utiliza chor B, chor C, chor D, chor O, y vamos a hacer la comparación pues para un solo dato. En este caso tenemos, por ejemplo, materiales blandos, 20 chorá, que sería bandas de goma cuando normalmente no están curadas, goma de borrar, 40 chorá, y hasta aquí no ha entrado la escala chor D. Ya cuando tenemos neumáticos, estamos hablando 60-70, mientras que en escala chor D es valor 10, y así sucesivamente, hasta llegar a los plásticos utilizados, por ejemplo, en cascos, en la cual supera la escala chor A, y hay un corrimiento de la escala, de tal manera que en la escala chor D sí se puede medir. Aquí tenemos 80 chor D. Eso quiere decir que hay que conocer el material para saber en qué escala se encuentra y poder tomar el valor adecuadamente. Si hacemos una comparación, por ejemplo, aquí con la imagen o la figura de la tabla de color morado, podemos ver para una dureza chor A, por ejemplo, 50 equivale a un 37 chor B, a un 20 chor C, a un 12 como un estimado para chor D, y en escala chor O sería 61. Entonces, como ven, hay que, hay que revisar muy bien el material que se va a usar, el tipo de muestra que se requiere, y de allí se puede encontrar la mejor escala para hacer la lectura. Y adicionalmente también la norma relaciona con el tipo de material, qué tipo de dureza, qué tipo de prueba y qué tipo de escala se debe tomar. Lo normal es que cuando se hace la impronta en el material, ¿no?, se coloca la aguja, hay una medida de la profundidad y eso transmite un resorte en el comparador, y ese comparador puede ser análogo o digital y da un valor determinado de dureza. Actualmente se utiliza más el durómetro digital, pero también en el análogo pues se podían tomar las mediciones de los diferentes materiales. Entonces, a tener en cuenta el material a usar, las condiciones que se requieren para preparación de muestra también, y la norma de referencia. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Un segundo, por favor. Si por ejemplo miramos acá, tenemos la norma ISO 48 para materiales de caucho termoplásticos o vulcanizados, tenemos la ISO 48-4, mientras que para plásticos como tal tenemos la ISO 868. Y para materiales donde hay durezas IRHD u otras escalas, entonces también o son materiales en muestras muy, muy pequeñas como O-rings y demás, entonces se utiliza la ISO 48-2. ¿A qué me refiero? Que hay que conocer muy bien cuál es la norma de referencia para que los resultados sean confiables por una parte y lo otro sean comparativos con otro fabricante, con el cliente, con el proveedor, de tal manera que se tengan las mediciones adecuadas. Ahora pasamos hasta a los dinamómetros. Entonces, los dinamómetros son equipos diseñados para realizar las pruebas de tensión y compresión. Cuando hacemos tensión, estamos estirando el material, generando una elongación. Y cuando estamos comprimiendo, estamos presionando, normalmente utilizando unas placas para conocer la resistencia del material a la compresión. Los equipos como el Givite Tensor Check les permiten hacer ensayos de tracción y elongación de manera totalmente programable. Entonces, en ese caso, podemos utilizarlo para cauchos, plásticos, compuestos diferentes, adhesivos, cuero también, y incluso uso textil. El instrumento permite realizar ensayos de tracción,
eh, como les mencionaba, estiramiento del material, compresión, pelado para separar superficies, flexión para doblar durante muchos ciclos, como es en el caso de calzado. Podemos tener una muestra eh, de un material preparado a partir de una suela y hacer la flexión y adicionalmente cizalladura. Entonces, todo esto de acuerdo con normas internacionales. Si miramos el dinamómetro, vamos a ver el dinamómetro y sus partes. Entonces, tenemos primero que todo un soporte metálico de alta resistencia. Tiene normalmente una o dos columnas. En este caso tiene dos columnas, como pueden ver, a cada lado está una columna. Depende del rango de prueba. Cuando el rango de prueba es muy pequeño, se puede utilizar una columna, solo una columna, pero eso normalmente hasta 50 kilogramos fuerza. De ahí para allá necesita dos columnas y el tamaño, la dimensión de la columna va a depender del esfuerzo mecánico que se requiera. Va a tener un eje de desplazamiento, que es a través del cual se va a desplazar la mordaza y puede ser para tensión o para compresión. El juego de mordazas, normalmente cuando se requiere, van a ser neumáticas o mecánicas. En el caso de compresión van a ser generalmente unas placas, mientras que en las mordazas vamos a ver más adelante qué tipos de mordaza se pueden suministrar, que tienen que estar de acuerdo al material y a las dimensiones del material. Adicionalmente necesita un software para registrar todas las pruebas, hacer el seguimiento de la curva, tomar los datos y llevarlas a rotura. Entonces, llega un dato de rotura, se determina la carga, la elongación, y esa es una de las medidas que se necesita para prácticamente todos los materiales poliméricos cuando se está haciendo una caracterización. Tal como les mencionaba, en control de calidad, en producto terminado o en investigación y desarrollo o en educación. ¿Qué elementos adicionales tiene? Un extensómetro. Normalmente hablamos de la tensión o la carga de rotura a través de una curva, pero hay que tener en cuenta que este extensómetro nos permite tomar medidas del material desde el punto inicial, normalmente 25 milímetros, aunque depende de la norma. Se colocan las marcas, en esa distancia se coloca el extensómetro se estira, va desplazándose con el material, mientras que las mordazas normalmente suben y bajan y marcan la indicación de desplazamiento. Un transductor de carga, sus transductores de carga normalmente están en la parte superior e indican el rango de prueba. Entonces, si yo sé que debo romper hasta 50 kilogramos fuerza, yo tengo un transductor de carga de 50 kilogramos fuerza o superior. Si yo utilizo el material equivocadamente, puedo dañar el transductor o dañar las señales y esas medidas ya no son confiables en diferentes ensayos. Entonces, es muy importante saber el rango máximo de carga al cual voy a estar sometido. Y adicionalmente la cámara ambiental. Esta cámara ambiental la vemos posteriormente para poder cambiar la temperatura. Hasta aquí el equipo trabaja a temperatura ambiente. Normalmente la idea es tener el equipo en un cuarto donde esté acondicionado alrededor de 25 grados y una humedad relativa del 50%. La temperatura puede variar de ciudad a ciudad, pero si tenemos normalmente una temperatura estándar de 25 grados, con un cuarto debidamente acondicionado, pues vamos a poder medir y encontrar la misma medición entre una ciudad y otra, entre Barranquilla, Bogotá, Cali, Medellín o cualquiera de las ciudades colombianas o de otros países, y no debe cambiar significativamente el resultado. Entonces aquí tenemos, tal como les mencionaba, los diferentes tipos de mordazas. Aquí tenemos las mordazas neumáticas. En la parte posterior está el suministro de aire para
garantizar el cierre, la presión de cierre con aire de la mordaza, de tal manera que la muestra no se va a soltar o desplazar. Mordazas mecánicas, entonces la mordaza mecánica se presiona, se abre o se cierra con base en estas manijas, de tal manera que la muestra quede debidamente sujeta. Las juntas tóricas, tal como les mencionaba antes, cuando nos referimos a empaques o a sellos, normalmente se coloca este tipo de mordaza de tal manera que se pueda desplazar y el resultado sea confiable. Autoapretantes, a medida que se presenta el estiramiento, la muestra se aprieta permanentemente hasta el momento de la rotura. Adicionalmente hay, disculpen, está el uso textil, donde podemos colocar nuestra muestra, nuestra cinta, nuestra tela o el elemento que se utilice y hacer la medición. Mientras que para compresión tenemos unas platinas que van a realizar todo el esfuerzo sobre el material hasta el momento de su rotura o hasta el valor que diga la norma para referenciar si el material cumple o no. Tenemos también unas mordazas neumáticas para cables o para hilos que sean muy delgados, en los cuales se va a enhebrar prácticamente en el material y se va a colocar sobre estas mordazas. Las mordazas realizan la presión y se obtiene el resultado correspondiente. Otra cosa a tener en cuenta, pues obviamente los resultados. Tal como les mencionaba, hay una serie de aspectos que normalmente se registran en este formato de Gibi3, donde aparecen datos muy interesantes. Vamos a ver qué es lo que nos piden. Normalmente el tipo de prueba, como mencionaba, tensión, compresión, el tipo de muestra, para indicar qué tipo de muestra es, el área, normalmente ancho por espesor, si aquí miramos en este tipo corbatín, sería el ancho y el espesor, la curva tensión-elongación, esta es la curva que se genera hasta el momento de rotura, el número de datos por muestra, entonces si necesitamos, por ejemplo, cargar 5 datos por muestra, entonces indicamos el número de muestras que vamos a probar de la misma referencia, obtenemos una tabla de resultados, encontramos los valores máximo, mínimo y promedio, que no más interesa el promedio, el valor de celda de carga usada, la máquina, cuál es la máquina, la referencia, la marca y la referencia, y la fecha de la prueba. Ya con esta información podemos comparar y saber qué prueba se hizo, de qué material, bajo qué condiciones e inclusive cuál es el tipo de muestra tipo corbatino, tipo tubular o de qué forma está la muestra utilizada para poder comparar con otros ensayos. Aquí tenemos entonces este tipo de tensómetros diferenciales que son para muestras pequeñas y permiten obtener el alargamiento lineal de la probeta. Entonces, como es la probeta, pues va a ir avanzando y se van desplazando sobre unas guías, se va desplazando entre marcas. Esto normalmente se utiliza en las normas ISO 37, 527, 412, 538 y hay que revisar si es para cauchos, para elastómeros, para plástico. Hay también un microextensómetro que permite medir el módulo. En este caso, este tensómetro va hasta la ruptura del material. En ese momento para el equipo y determina los datos de carga y elongación. Cuando se utiliza un microextensómetro, se busca determinar el módulo. Es decir, por ejemplo, al 100% de elongación, al 200, al 300, la cantidad o el valor obtenido para un valor de estiramiento, cuál es la carga y obviamente obtener la curva también con la resolución y arrancando de una distancia de 25 o 50 milímetros entre marcas. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Sí, hay una pregunta del público.
Ah, sí, señor. La pregunta dice, si por favor sería tan amable de confirmar las diferencias en medición de elongación entre mordazas y entre marcas para una muestra plástica. Ah, perfecto, muchísimas gracias. Una pregunta muy interesante. Vamos a ver aquí justamente entonces que tenemos estas mordazas son mecánicas, se ha colocado un extensómetro, microextensómetro. La diferencia está basada en que si colocamos marcas entre, por ejemplo, 50 milímetros iniciales, con el microextensómetro, con el extensómetro, vamos a poder llegar a seguir esas marcas a medida que se presenta el estiramiento. Mientras que cuando no tenemos este aparato, pues obviamente las marcas no van a avanzar a la misma velocidad que avanzan las mordazas. Eso quiere decir que, por ejemplo, si tenemos una distancia inicial entre mordazas de, de 50 milímetros y de marcas entre 25, pues al final el resultado del avance de las mordazas va a ser mayor que el avance real de la muestra. O sea, las marcas normalmente van a una velocidad diferente, van a tener un valor diferente. Si, por ejemplo, tenemos entre mordazas un valor de 300 de elongación de estiramiento, 300%, mientras, pues, y el especificado, por ejemplo, es 200 en la norma, vamos a considerar que cumple. Sin embargo, cuando hacemos el uso con el extensómetro, podemos llegar a encontrar que estamos justo en ese valor o un poco más arriba, un poco más abajo. Entonces es mejor para garantizar el resultado, para evitar tomar una prueba de apreciación de que cumplimos porque está entre las marcas, entre las mordazas, y al final entre las marcas puede que no cumpla. Si tomamos con el extensómetro, vamos a encontrar la medida real de avance de la muestra y la distancia real entre marcas. Entonces, vamos a obtener la medida del estiramiento final comparado con el valor inicial y eso nos va a dar un valor de elongación. Entonces, la recomendación es utilizar el extensómetro para tener el valor real, a no ser que la muestra sea permita tener una elongación muy grande. Si, por ejemplo, el requisito, como les digo, es 200 y tenemos 700, pues obviamente por más que coloque entre marcas, vamos a cumplir, pero el resultado no va a ser el adecuado, no va a ser el real, ¿no? Eso es conveniente tenerlo en cuenta. Gracias. Aquí también, en la parte de los dinamómetros, es conveniente tener en cuenta que, por ejemplo, aquí en la imagen de la izquierda, tenemos la medición de tensión y elongación a temperatura ambiente. Tal como les menciono, lo normal es tener un acondicionamiento del laboratorio para tener mediciones generalmente a 25 grados, 50% de humedad relativa. Eso permite que las mediciones en diferentes lugares con la misma muestra pues sean muy cercanas entre una y otra. Normalmente un interlaboratorio deberá dar menos del 5% de diferencia entre un valor y otro. Pero, aparte el tipo de equipo ser prácticamente el mismo. Si cambiamos el equipo, si cambiamos el rango de medición, un equipo mucho más robusto, si adicionalmente cambiamos la temperatura y cambiamos las mordazas, pues estamos haciendo una prueba que no es comparativa entre unas y otras. Eso es conveniente tenerlo en cuenta. Ahora, la cámara ambiental. Entonces, estas cámaras climáticas permiten, a través de un avance, insertarla aquí, en donde está el equipo, y cambiar la temperatura entre temperatura ambiente hasta 250 grados. Estas medidas son un poco más para temas de investigación o de temas académicos, pero igual en algunas pruebas se requiere que se lleve el material, por ejemplo, hasta 250 grados. Si hablamos de un polipropileno, pues sería viable llevarlo prácticamente hasta esa temperatura antes de fundirse. Si es polietileno, pues obviamente es una temperatura menor antes de fusión. Si es PVC, si es cualquier otra, un caucho va a tener una temperatura diferente.
Y adicionalmente, estas cámaras son muy importantes porque no solo pueden tomar entre temperatura ambiente y alta temperatura, sino que también pueden tomar la temperatura hasta -40 grados. Entonces se usa una unidad de refrigeración y en este caso, por ejemplo, las pruebas irían entre temperatura ambiente y -40 grados. De tal manera que el material se puede caracterizar y conocer, mirar en qué momento hay fragilidad del material, en qué momento las pruebas, los resultados son, digamos, menos efectivos y se quiere conocer, por ejemplo, una cinta, un tubo, eh, un- una sección de cable o cualquier material similar, se puede llevar hasta -40 grados y mirar cuál es el efecto de la temperatura sobre las propiedades mecánicas. Entonces, esto es muy interesante y recomendamos, pues, en la medida de lo posible, hacer todo este tipo de verificaciones para conocer los límites de desempeño de un material. ¿Qué otra cosa se debe tener muy, muy en cuenta para esta parte de los equipos de tracción y compresión? El rango, pues va a depender de lo que se requiera. Como les digo, no es lo mismo probar una superficie de una suela, a probar una manguera, probar un tubo, un cable o cualquier otra superficie, una cinta plástica o, o un hilo metálico. Entonces todo va a cambiar dependiendo primero que todo del material a utilizar. Pero también dentro de los materiales que se utilizan normalmente va a depender de la norma de referencia. La norma indica, por ejemplo, estamos mirando un ejemplo, cables eléctricos, nos puede dar una velocidad de desplazamiento de las mordazas, por ejemplo, 500 milímetros por minuto, 50 milímetros por minuto, mientras que en otras puede ser diferente. Esta velocidad puede cambiar, entonces es conveniente tener en cuenta también. Si adicionalmente nos pide un módulo, más que todo para cauchos, entonces nos va a indicar que necesita los valores al 100%, al 200%, al 300 o al 500% de elongación, pues se necesita definitivamente seguir la norma y saber qué norma corresponde. Cuando tenemos el equipo adecuado, con las mordazas adecuadas, el rango adecuado y la temperatura de prueba y adicionalmente la velocidad de desplazamiento, pues tenemos plena seguridad de que lo que estamos haciendo es correcto. Si queremos equiparar equipos completamente diferentes, de por ejemplo de 20 kilonewton y otro de 50 kilonewton o de 100 kilonewton, con una prueba, con unas mordazas diferentes, con una velocidad de prueba diferente, y una norma diferente, pues obviamente ahí no hay punto de comparación y lo más normal es que los resultados puedan ser distintos entre un equipo y otro y es conveniente, hasta donde sea posible, unificar, normalizar y estar de acuerdo entre proveedor, cliente, para evitar errores en las medidas que puedan llevar al fallas en el producto terminado. Aquí también vemos que también hay otros materiales, por ejemplo en cauchos. Es bueno saber cuál es el tipo de caucho a utilizar. Como ven, hay más de 10 normas aplicables y dependen obviamente de si es un no-ring, del material, si es NBR, si es una cinta, si es una tira, si es una llanta o qué es lo que se va a probar. Entonces es muy conveniente. Aquí, por ejemplo, este habla para llanta específicamente, general para materiales, pero bueno, todo esto es importante aclarar. Y también hay otros materiales, entonces, mira, por ejemplo, para un mismo tipo de material, pero espumado, va a tener una norma distinta. Para farma, va a tener unos requerimientos diferentes. Para tuberías o para plásticos en general. Entonces, es conveniente hacer esta revisión previa para escoger adecuadamente el equipo y el rango de trabajo. ¿Hasta ahora alguna pregunta? Bueno, yo quería de todas maneras aprovechar
para, para presentarles otra cosa que no hemos tenido en cuenta, para que vean toda la complejidad, todas las cosas que hay que tener en cuenta para tener un ensayo exitoso. Aquí me refiero a la preparación de muestras. Normalmente la muestra, hablamos de que la muestra está lista, pero no siempre, si no es una cinta o una superficie plana, en fin, vamos a necesitar preparar unas muestras y en ese caso vamos a tener, por ejemplo, aquí una placa. Inicialmente tenemos una placa, por ejemplo, puede ser de otras características. Si es, por ejemplo, un tubo o una superficie distinta, vamos a tener que hacer una preparación diferente. Entonces, inicialmente arrancamos de nuestra placa, preparamos nuestras muestras con un troquel. Este troquel varía la forma. Esa forma del troquel pues va a indicar cómo se va a obtener la muestra. Normalmente para pruebas, por ejemplo, rasgado, se utiliza este tipo de muestras y se va a revisar en esta parte el rasgado y el valor del rasgado de la muestra. Aló. Hay una pregunta aquí del público. Ah, sí, señor. La pregunta dice si es posible indicar alguna recomendación para preparar muestras en pruebas mecánicas. Ah, perfecto, perfecto. Sí, justo eh, estamos hablando al respecto. Entonces, para preparar la muestra, no todas las muestras, o sea, no todos los materiales se colocan directamente en el aparato. Pues normalmente si es, por ejemplo, una superficie complicada o una superficie que no es regular, normalmente se preparan placas a través del laboratorio. Si son secciones del material, por ejemplo, si es una llanta, no se va a colocar una llanta en el aparato, sino prácticamente una tira, una sección que ha sido definida por una norma. En, en este caso, por ejemplo, aquí para rasgado, vamos a tener eh, una placa a través de la cual preparamos las muestras de rasgado. La placa debe indicar cuál es el espesor, la norma, cuál es el espesor y cuáles son las dimensiones del troquel que se debe tener en cuenta. Entonces, como ven, no solo estamos hablando del dinamómetro, no solo estamos hablando del material, sino también de la forma en la cual debe cargarse al equipo, tener en cuenta la temperatura de trabajo, adicionalmente la velocidad de prueba, que permiten conocer realmente cómo es el material y el resultado correcto. Entonces aquí ya se sacaron las muestras. Aquí hay otro tipo de troqueles, por ejemplo, aquí vienen directamente tres troqueles para tipo corbatín, que correspondería a este. Y este tipo corbatín tiene, dependiendo de las dimensiones, dependiendo del material, van a cambiar estas condiciones, el largo, el, el ancho de la muestra, la sección plana, el largo, el ancho, el espesor también cambian y esas medidas dependen de la muestra que se quiere probar. Todo eso antes de cargar al equipo para que el resultado pues pueda ser confiable. Si utilizamos una medida diferente de corbatín, pues los resultados son un poco diferentes porque va a cambiar el área y al cambiar el área, pues el resultado de la prueba puede variar un poco. Para asegurarnos que la prueba es correcta, pues tomamos el tipo de corbatín, por ejemplo, del mismo largo y del mismo ancho y el mismo espesor. Y eso es lo que cargamos al computador. También es bueno que sepan, pues ya para este caso, más que para el dinamómetro, para otro tipo de pruebas, como es para la densidad, para la dureza, para rasgado, para otro tipo de prueba, se utilizan también moldes. Cuando se necesita eh, obtener la muestra directamente de una dimensión distinta a la que normalmente se obtiene en placas, pues entonces se obtiene un molde de cara plana, otro molde que puede tener otras medidas o ser de cara plana también, y el molde con las dimensiones que va a llevar la muestra para poder prepararla. Y aquí, por ejemplo, vemos 3, 6, 9 probetas que se van a obtener, en este caso para pruebas distintas a la medición
pruebas mecánicas, eh, pero es una preparación. En este caso normalmente se utiliza eh, una inyectora o, o un, o un molde específico, dependiendo del equipo que se tenga a mano. Muchas gracias. Hasta aquí el dinamómetro. Pasemos ahora al densímetro. Este densímetro entonces se llama el Density Check PC y básicamente lo que permite es tomar la densidad, la variación de masa y la variación de volumen. Esto se utiliza para materiales compactos y celulares, no para materiales absorbentes. Si el material absorbe el solvente, pues obviamente no va a ser el adecuado porque va a quedar el solvente atrapado. Si es una superficie que tenga porosidades, pero que no absorba, en este caso normalmente agua o alcohol, dependiendo de la densidad, el rango de densidad, pues se puede utilizar. Y la medición es sencilla, se basa en la medición de la muestra tomando el peso en la balanza, luego colocando la muestra en aire, que llamaríamos, luego llamamos en agua porque va a colocarse dentro del recipiente donde está agua o alcohol, eventualmente, dependiendo de la densidad. Si la densidad es 1 o mayor, va a ser en agua. Si la densidad es, por ejemplo, 0.7, 0.8 hasta 0.99, pues normalmente se recomienda utilizar alcohol. Y este tipo de condiciones también debe medir la temperatura. Entonces no es lo mismo tomar la medida a 20 grados que tomarla a 30 grados. No es lo mismo tomarla en Bogotá que en Barranquilla, que en Barranca Bermeja, o en Leticia, o en Chocó, o en cualquier otro lugar. Hay que buscar que la temperatura sea lo más estable posible y hacer la corrección por temperatura, indicando la temperatura para que la densidad sea la correcta. Entonces, esto es lo que se mide. Al final se determina de acuerdo a las medidas de peso, la temperatura, se determina la densidad de la muestra y ya queda el equipo listo para, eh, con la base de datos de SQL, para en 10 segundos cambiar de muestra y tomar otra medida. Entonces, eso permite tomar muchísimas muestras en la unidad de tiempo. Si necesito tomar 10 muestras, pues ya el equipo queda preparado y puedo cambiar la muestra de las mismas características. Hago cambio cuando cambia la temperatura, cuando cambio la densidad del material, de tal manera que pueda tener los datos suficientes para una medición correcta. Aquí también entonces los materiales que podemos utilizar están los cauchos, los plásticos, materiales espumados o materiales incluso granulados. Aquí en este caso materiales granulados, pues el, no se han procesado, no han permitido obtener una superficie, un filamento, una película o una pieza terminada, entonces podemos tomar de granulado. Y dependiendo también, obviamente, de la norma de referencia para que el dato sea correcto. Las mediciones más usadas son la ISO 1817 o la STM D471. Sin embargo, pues hay que hacer estas correcciones, mirar la norma, mirar el tipo de material que estoy cargando y de acuerdo con eso, pues voy a obtener unos resultados para comparar entre las diferentes muestras. Ahora tenemos reómetros. Estos reómetros se utilizan normalmente para conocer las curvas de vulcanización del compuesto de caucho y saber hasta qué punto debe procesarse, es decir, que el tiempo sea el adecuado para procesar en planta un material. Tomo la muestra, preparo la muestra, la cargo en el laboratorio, obtengo en el reómetro ReoCheck MD la medición de la curva en función del tiempo, el torque versus tiempo, y obtengo el conocimiento de en qué momento voy a tener el curado óptimo. Ese dato me sirve, pues, obviamente, para conocer el material y el procesamiento que debo dar en planta para obtenerlo en el proceso industrial. Aquí, por ejemplo, depende del tipo de alimentador. Si, si tengo un rotor normal,
pues coloco unas cintas de tal manera que el material no se pegue durante la prueba y posteriormente lo puedo retirar. Aquí está torque versus tiempo y se termina el torque o la tangente delta. Adicionalmente, entonces tengo que tener en cuenta las normas, la 6502, raya 1 o raya 3, que estas son las que permiten utilizar este tipo de equipos para reómetros. Aquí normalmente depende del equipo y se recomienda usar el equipo específico de la norma para evitar errores. Una inquietud que me presentaron hace un tiempo, en una ocasión, es si podemos utilizar reómetros de torque para hacer estas mediciones y pues obviamente eh, la conclusión es la siguiente. En un reómetro con estas características, que se tiene un rotor, se tiene unas condiciones, una cantidad de muestra a cargar, se cierra la cámara, se hace la medida de torque contra tiempo. Estas cantidades pues son muy diferentes al utilizar un reómetro de torque, que normalmente tiene 20 o 60 mililitros de capacidad. Entonces, si cambia la capacidad, si cambia la temperatura de prueba, si cambia las características del equipo, pues realmente no puedo medir lo mismo y eso indica que no voy a obtener la misma curva, no voy a poder comparar el desempeño del material y no puedo tomar las decisiones adecuadas. Entonces, en este caso, por ejemplo, un reómetro de torque no es el más adecuado, sino para este caso de cauchos, para conocer la curva de vulcanización, lo mejor es este tipo de reocheck o de para hacer la medición, como les digo, del tiempo de la curva torque contra tiempo o de tangente delta contra tiempo. Aquí, por ejemplo, pueden ver que en este modelo no se utiliza el alimentador de cinta, no lo requiere. Y aquí volvemos a lo mismo, dependiendo de la prueba, hay que escoger el equipo adecuado. Esto lo recomiendo porque si se escoge el equipo que no corresponde exactamente a la medición de prueba, hay desviaciones y en el caso más complejo, pues cuando ya tiene el equipo, lo que hay que hacer es interpretaciones o, digamos, comparación entre equipos, pero realmente eso es innecesario si se escoge el equipo que corresponde a la medición adecuada. Aquí tenemos, por ejemplo, para la viscosidad MUNI. Eso permite ver el precurado, el scores y demás. Y está de acuerdo con las normas ISO 289, raya 1, raya 2, raya 4 y la STMD 1646. Entonces, para este también, miremos qué es lo que requiere. Entonces, se gira un disco metálico a 2 revoluciones por minuto en la cámara de prueba cilíndrica de caucho y adicionalmente hay que definir la temperatura. O sea, lo primero es tener la temperatura, sabiendo que a las revoluciones por minuto de este rotor específicamente, no de otro, tengo un valor de viscosidad MUNI. Aquí aparece el valor de viscosidad. Esa viscosidad obviamente va a cambiar en la medida que ocurra el tiempo a una velocidad. Si yo aumento la eh, velocidad, pues el valor va a ser distinto. Y si mantengo el valor de RPM, voy a cambiar contra el tiempo, pues entonces vamos a tener una curva característica. En este caso, por ejemplo, aparece la viscosidad MUNI en la vertical con respecto a la velocidad de rotación. Entonces aquí, si en la izquierda tengo, si en la horizontal tengo la velocidad de rotación, a medida que aumento la rotación del rotor, inicialmente era de 2 RPM, entonces voy a tener unos valores distintos.
Entonces, para medir la viscosidad Muni, entonces tenemos esta norma, la 289, rayo 1, raya 2, raya 4, la STM 1646. Y adicionalmente hay que tener en cuenta si el material es no vulcanizado y adicionalmente qué requisitos de prueba me da, qué RPM, qué temperaturas, qué condiciones, qué rango de trabajo debo tener. Hasta aquí, entonces, hemos visto rápidamente, hemos visto, un segundo, por favor, hemos visto entonces durómetros en diferentes escalas, chor A, chor D, en diferentes escalas, dependiendo de si es caucho termoplástico o qué condiciones tiene. Hemos visto la comparación de durezas, como son escalas relativas, van a cambiar, pero esto nos permite tener una idea de la variación de una escala a la otra. La norma correspondiente, los dinamómetros, qué partes tiene el dinamómetro, qué características tienen las mordazas, adicionalmente qué se debe tener en cuenta para el software y qué hay que cargarle al equipo y qué resultados obtener. La ventaja de utilizar extensómetros o microextensómetros para las pruebas, el efecto de la temperatura y si se requiere trabajar a temperatura ambiente o entre -40 y 250 grados, dependiendo de lo que requiera la norma. Igualmente las normas que aplican en cada caso, es muy importante, la preparación de las muestras y qué recomendaciones para preparar la muestra se tiene por parte de Givitray, el medidor de densidad, tal como les comentaba, materiales mayores a 1 o 1 sería en agua, materiales con densidad inferior sería básicamente en alcohol. Adicionalmente, los tipos de muestra que se pueden cargar y los reómetros. En los reómetros, pues, la curva de vulcanización, qué tipos de equipo hay, qué recomendaciones se tiene para cada uno, dependiendo del el modelo, va a indicar qué prueba se hace adecuadamente y la viscosidad Muni a través de un rotor específico que permite conocer pues cuál es el comportamiento de la viscosidad y si hay precurado o no en el caucho. Las normas de referencia y ahora pasamos a otra etapa. Hasta aquí, esto hemos visto los equipos principales que tiene IBITRE para el mercado de laboratorios, control de calidad, investigación y desarrollo y adicionalmente para el tema de educación. Es bueno que también en las universidades tengan presente tener los equipos adecuados para que se pueda hacer la práctica, se conozcan los materiales, la diferencia en comportamiento de material y para proyectos de investigación en materiales vírgenes o mezclados o materiales compuestos. Dicho esto, entonces tenemos otros equipos de Givitre que no vamos a mencionar hoy, pero es bueno que ustedes los conozcan. Tenemos equipo de flamabilidad, en el cual se realiza una prueba de llama vertical, horizontal, dependiendo de las condiciones de la norma otra vez de referencia y el tipo de muestra que se va a cargar, indicando la temperatura de la llama, la longitud de la llama. Si es una llama horizontal, va a ser menos exigente que una llama vertical y el tiempo de duración de la prueba. Y si la prueba, se utiliza, por ejemplo, un banderín o qué distancia de muestra puede avanzar la llama, se sabe si el material cumple o no cumple adecuadamente. En el caso de la cabina de ozono, se carga el material, se genera el ozono y este ozono pues va a afectar de manera significativa el comportamiento de materiales plásticos. Se utiliza mucho para materiales que están expuestos a la intemperie, al sol, agua, por ejemplo, como una llanta que debe resistir estas condiciones y lo más adecuado es utilizar equipos como este para hacer pruebas de cabina de ozono. Y también se puede utilizar para otros materiales. El medidor de fragilidad pues puede indicar hasta qué temperatura se presenta la fragilidad de un material y obviamente para indicar si el material cumple o no cumple, dependiendo del requerimiento. Medidor de abrasión, estos medidores de abrasión pues son también muy utilizados
cuando se debe colocar, por ejemplo, una tubería, tender la tubería, o tender un cable, una manguera, una extensión, por ejemplo, es necesario conocer si resisten la abrasión, porque de lo contrario, pues se van a afectar, se van a dañar. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con una suela de un zapato. Va a estar sometida a la abrasión y se va a conocer si la suela, la superficie se desgasta en un número de ciclos definido o si definitivamente esa formulación se destruye la pieza antes de terminar el ciclo de prueba. Es muy conveniente tenerlo en cuenta. Hasta aquí hemos visto entonces el, el tema de Givitree, nuestra representación, que corresponde a que la calidad no se disputa, se mide. Esperamos habernos hecho entender adecuadamente sobre la importancia de utilizar equipos de precisión, de calidad, bajo las condiciones adecuadas, con las condiciones adecuadas de muestra, de tal manera que se cumplan todos los requerimientos y se pueda conocer si las pruebas se cumplen o no se cumplen. En ese caso, pues, ¿qué hay que hacer para mejorarlas, de ser el caso? Y adicionalmente, aquí tenemos nuestro próximo webinar. Tenemos el 1 de noviembre, equipos de ADEXIN para pruebas de calidad. Allí vamos a tener otro tipo de equipos diferentes en los cuales vamos a ver cámaras de intemperismo, cámaras UV, vamos a ver equipos para dispersión y adicionalmente cámaras para identificar los resultados de la iluminación. Ustedes van a creer que es lo mismo, pero realmente hay diferencias. La medición de la luz de una muestra puede tener un tono en una escala LAB de color, pero dependiendo del tipo de iluminación, podemos ver una escala un poco diferente o ver la cercanía o la distancia de muestras aplicando el tipo de luz correspondiente. Y utilizando adicionalmente dispersores, vamos a obtener diferentes resultados de mezclado de materiales. Entonces, esto es muy importante para que puedan ver pues otras opciones que tenemos en nuestros representados y los invitamos el próximo 1 de noviembre a participar en nuestro webinar. Finalmente, queremos darles las gracias por su participación. Para quienes no hayan podido ver este webinar, entonces los invitamos a ver el playback, que puedan verlo, difundirlo con su grupo de trabajo, adicionalmente hacernos llegar las inquietudes que tengan a mano. Con mucho gusto les enviaremos la información técnica correspondiente para atender su inquietud. Y les compartimos los próximos webinars que tenemos. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí estamos en el de hoy, equipos Givitree. El 1 de noviembre, equipos de ADEXIN para pruebas de control de calidad, y otros que sería el de inteligencia humana, equipos de Novoma para termoplásticos y cauchos, equipos para procesamiento en planta, monitoreo de sistemas fotovoltaicos, la inflación mundial y finalmente para diciembre 5 queremos hacer una breve presentación para saludar a todos nuestros afiliados, a todos nuestros participantes de nuestro webinar y presentar nuestras expectativas para el año 2025. Entonces, para todos ustedes, muchas gracias por su participación, muy amables. Les deseamos una feliz tarde y les agradecemos su participación, ver el playback, compartirlo, difundirlo y los esperamos en nuestro próximo webinar de noviembre 1. Para todos ustedes, cordial saludo y muchas gracias. Hasta luego.